Muy bien. Muy bien, pues buenas tardes a todos. Pues un placer participar en esta tercera cata, poder conducir junto a Patricio esta tercera cata virtual que celebramos con el Ateneo del Vino del Puerto de Santa María. Es un verdadero placer. En nombre del Consejo Regulador, una vez más, agradeceros al Ateneo el interés por seguir profundizando en conocer nuestros vinos, en seguir profundizando en el conocimiento y también en el disfrute, que es importante, y eso todos los ateneístas sabéis hacerlo bastante bien, en el disfrute de nuestros vinos del marco. Quiero darle la palabra para, bueno, simplemente que os salude e iniciar la actividad a Javier Tuilla, el presidente, que si activa el micrófono, pues brevemente se puede dirigir a vosotros y para que también pueda saludar a Patricia antes de empezar. Tienes que activar el micrófono, Javier. Vamos a ver. Buenas tardes y noches a todos. Yo juro por mi madre que esta mañana estaba todo perfectamente. Hemos hecho una prueba y todo funcionaba perfectamente. Pero bueno, aparte de eso, bueno, disculpar a varias personas que están con nosotros y que no han podido participar hoy porque, bueno, por temas de viajes y demás. José Manuel me ha llamado que tenía que salir urgentemente para Sevilla por temas no nada urgente ni grave, ni enfermedad, ni nada. Ha tenido que salir para Sevilla y lo verá cuando lo grabemos. Bueno, ahí tenemos en Madrid, en San Sebastián y en Estados Unidos amigos que están siguiendo la cata o que la van a seguir ahora o que por motivos de trabajo o lo que sea la van a ver una vez que sea grabada y demás. Pues un saludo a ellos también. Y nada, que no sea la última. Esperemos que la próxima la podamos hacer en vivo y en directo, pero bueno, si no, nos veremos en estas líderes. Esperemos que todo vaya bien y parece que todo indica que después del verano yo creo que vamos a poder hacer actividades, pero bueno, es prematuro todavía decirlo. Habrá que esperar después del verano a ver si nos podemos reunir. Y nada, agradecerle a Bodegas Gutiérrez Colosía y a su propietario el estar aquí y ponerle falta porque debía de estar él también, porque es socio del Ateneo de honor, pero bueno, tiene sus mismos derechos y obligaciones que cualquier otro socio. Pero bueno, seguro que está trabajando, seguro que está por ahí al otro lado de la cámara. Sí, en la bodega, pero bueno, me mando un abrazo para todos ustedes, tanto Juan Carlos como Carmen. Bueno, ahora estaba en la bodega, pero sobre todo lo que está es con su nieto, como viste el otro día. Yo, abuelo primerizo. Claro, claro. Muy ahora bien. están... Eso es normal, eso es normal. Bueno, pues yo creo que bueno, lo que fuera, que vámonos y que nos vamos Vamos a comenzar. y vamos a comenzar. Venga, Bueno, un saludo a todos los presentes y no presentes. Bueno, gracias, Javier. Yo creo que todos los presentes conocéis a Patricio Grande La Saleta. Merello, Grande Merello. Grande Merello. Uy, bueno, he cambiado de generación. Bien. Entonces, Grande Merello. Y que, bueno, en este caso, bueno, representa a la bodega de Gutiérrez Colosía, que también nosotros desde el Consejo Regulador saludamos tanto a Carmen como a Juan Carlos, que son unas personas entrañables que tanto aman y quieren a nuestros vinos, ¿no? Y por eso además los crían, los venden y los miman, ¿no? Bueno, arrancamos. Hemos hecho en la primera cata, si recordáis todos, hicimos un recorrido viendo cómo la crianza biológica, en este caso era manzanilla, evolucionaba según las sacas, las épocas del año en la que se hacía la saca y se embotellaba, y cómo los años también en la botella nos daban matices muy diferentes en esta cata que hicimos. Estuvimos también en la segunda cata
haciendo un recorrido interesante para ver cómo el territorio, los vinos de Jerez, los vinos de Sanlúcar y los vinos del puerto, pues presentaban matices interesantes con ciertas diferenciaciones por esta geografía y por este clima que tenemos diferente en este territorio tan pequeñito que es el Triángulo de Jerez. Bien, y hoy, perdón, hoy vamos a hacer un ejercicio muy interesante gracias a la generosidad de Bodegas Gutiérrez Colosía para hacer una cata vertical, ver los inicios, ver cuando ese mosto todavía no es vino de Jerez, ver cómo son los primeros pasos en esta guardería y en esta educación que reciben los mostos para llegar a ser grandes vinos. Y vamos a ver después también el resultado una vez que se extrae de distintas soleras con dos estilos diferentes de finos según el estilo que el bodeguero quiere hacer. Yo siempre defiendo que si existe un vino de autor que tan de moda está en cualquier parte del mundo defender lo que es un vino de autor, en Jerez, en el marco de Jerez, hacemos vinos de autor desde hace siglos y donde cada bodega es capaz de darle una, bueno, pues una personalidad según el estilo por intereses comerciales y muchas veces por intereses o gustos del propio bodeguero que ha heredado un estilo de vino y quiere perpetuarlo para las siguientes generaciones. Estamos además catando hoy vinos criados en el puerto exclusivamente. Y bueno, eso se debe a que evidentemente el Ateneo quería hacer un homenaje, como es tradicional, a la feria de primavera, a la feria del vino fino del puerto de Santa María en este mes de mayo. Patricio, te doy la palabra, activa el micrófono y así, Nada, no, pues antes de empezar a catar, preséntanos un poco la bodega para algunos amigos que a lo mejor que me extraña, pero que no hayan pasado por allí o que no conozcan detalles de la bodega y te doy la palabra para que arranques tú también. fenomenal. Bueno, lo primero, dar las gracias al Ateneo y a todos por estar hoy aquí. Me apetecía muchísimo y bueno, yo creo que vamos a pasar una tarde entretenida. Pues hablando de la bodega, como sabéis, bueno, la bodega se encuentra en el puerto de Santa María y yo creo que todos habéis pasado por aquí. Os he vendido vino, os venía a comprar aquí al despacho. La bodega se encuentra a la orilla del río Guadalete y a escasos metros de la playa, ¿no? La historia de la bodega, bueno, pues la bodega se funda en 1838, se construye sobre los cimientos de la antigua ermita de Guía. Tardó 2 años en construirse. De hecho, hoy he estado estudiando con Juan Carlos, porque me he preparado la cata de hoy, un poquito, y me comentó que tardó 2 años en construirse. Empezó en 1836 y 2 años después, en 1838, ya estaba construida la bodega. Ya es en 1908 cuando la adquiere la familia Gutiérrez, que son oriundos del norte, de Santander, ¿vale? Y era una bodega, bueno, siempre ha sido una bodega almacenista. Nosotros proveíamos fundamentalmente a 2 casas, que eran Williams and Humbert y Osborne. Ya en el 98 es cuando Juan Carlos decidió embotellar sus vinos y salir a lo que es al mercado, ¿no? Y a día de hoy estamos muy centrados en lo que es la exportación. El 70% de las ventas las hacemos fuera, en 22 países. Y muy centrados, sobre todo en la crianza biológica, como bien sabéis. Nuestro buque insignia es el fino y el amontillado, que son justamente los vinos que vamos a probar hoy. ¿Por qué? Bueno, por las condiciones en las que se da el emplazamiento en el que se da la bodega, un sitio magnífico para la crianza biológica, y gozamos de una humedad prácticamente del 80% y una temperatura constante que se da muy bien para la crianza de la crianza biológica, ¿no? Historias de la bodega, muchísimas. Podría estar aquí hablando todo el día, ¿no? Pero así Bueno, un poco en pero resumen.
Pero eso, Patricio, no, yo creo que en cuanto empecemos a catar, que va a ser muy pronto, el vino además te irá inspirando y irá soltando todas esas anécdotas que tanto enriquecen la historia de nuestros vinos. Yo quería poner el acento en algo que tú has comentado para que a nadie se le escape. Y sobre todo porque cada vez que paseo por esa bodega, que estoy con Juan Carlos compartiendo una copa, él siempre pone por decirlo así, un punto de importancia tremendo a lo que tú has dicho de la localización. Estamos prácticamente en la orilla derecha, pegado a la orilla derecha del Guadalete, pero muy cerquita de la desembocadura y también enfrente ese levante que aporta muchas veces para la bodega, en vez de sequedad, toda esa humedad que recoge de los esteros, de las salinas que están enfrente, ¿no? Coméntanos un poquito más algo sobre esos detalles de la localización. Efectivamente, pues lo que has comentado, Pepe, de las salinas, ¿eh? Influyen mucho en nuestros vinos. De hecho, ahora cuando los catéis, yo creo que ya muchos los habéis probado. Y uno de nuestros sellos, de los sellos de esta casa, aparte de la ligereza de los vinos, que siempre dice Juan Carlos, que gozamos de la bondad del mar, también se notan las notas, vamos a tener presente las notas salinas. En parte a qué se debe, bueno, estamos muy cerca de la bahía de Cádiz, pero también sobre todo por estar enfrente de la salina, cuando sopla el levante, aquí esto es una maravilla. Y después lo que es humedad, como he dicho, humedad tenemos aquí, vamos, por doquier. De hecho, yo siempre cuento una anécdota que el primer viaje que hice fue a Polonia, en noviembre, y, y estaba yo en la feria allí, menos 12 grados, ¿eh? Estaba muy bien, y cuando llegué al puerto de Santa María, 10 grados, 10, 12 grados, pero entraba en la bodega y tenía más frío de la humedad que hacía aquí. ¿Sabes? O sea, Claro. que va muy bien para la crianza de estos vinos. De hecho, hay fotos también, debajo de la bodega hay agua. Hay fotos ahí hasta principios del siglo XX, el río no se canalizó, no se dragó, y hay fotos en las que el agua llega a la misma puerta del despacho. Muy bien. Y eso Pues tapa. como detalle, ¿no? Como detalle. Bueno, pues si te parece, Patricio, yo voy a invitar a que todos, aunque algunos ya creo que estaban haciendo alguna que otra prueba, a que comencemos a, a catar. Vamos a servirnos este sobre tabla que ahora vamos a definir un poquito antes y que, como veis, esto es algo que siempre hay que agradecer a la bodega. Esto, evidentemente, no es un vino que esté a la venta, sino que para poder aprender, pues Juan Carlos aceptó generosamente poderlo incluir en la cata para que podamos entender y ver toda la evolución. Yo voy a servirme ya la primera copa, espero que todos lo hagáis así. Y Patricio, te iba a preguntar, eh, vamos a tener aquí un sobretabla, que ahora entraremos un poco para aclarar la definición de sobretabla, pero que estos mostos, los mostos con los que se prepara este sobretabla, ¿qué procedencia tienen? Pues procedencia balbaína. Juan Carlos siempre le ha gustado trabajar y elaborar sus vinos con el pago balbaína. ¿Eh? Ha comprado a lo largo de estos años a distintos viticultores. ¿Y por qué? Bueno, porque él lo que busca en el sello de esta casa, como he dicho antes, es hacerlos unos vinos ligeros, suaves, que sean sápidos también, que sepan mucho, pero que sobre todo que sean fáciles de tomar. Intentar, todos conocemos, yo soy enamorado de los vinos de Jerez, de los vinos secos, totalmente, pero todos sabemos que no tienen un sabor comercial. O sea, yo digo, es como el café, como el chocolate negro, como el whisky. Al principio te cuesta, eres reacio, pero a medida que vas acostumbrando el paladar, pues te van gustando más, ¿no? Los vinos de Jerez, Son vinos de alguna forma de gusto adquirido. Hay educar. que educar el paladar para ello. Sí, sí. Los vinos de Jerez tienen esa vertiente, entonces nosotros intentamos dentro de esa vertiente hacerlo lo más fácil posible y suavizarlo. Entonces utilizamos mostos de primera yema siempre para todos los vinos, incluso los de crianza oxidativa. Aquí no vamos a catar el oloroso, pero el oloroso utilizamos también mostos de primera yema. Origen balbaína, ¿vale? Que dan unos mostos mucho más ligeros. Y después la crianza en nuestra bodega, que es un sitio privilegiado. Perfecto.
Bueno, pues vamos a catar un sobretablas, y un sobretablas técnicamente es un mosto que ya hemos encabezado a 15, 16 grados, para iniciar la crianza, en este caso, la crianza biológica. Un sobretabla, este sería un sobretabla destinado a la crianza biológica. ¿Por qué digo lo de 16, 16 y medio? Pues porque los sobretablas tienen que tener un poco de más alcohol de los 15 grados, porque en cuanto comience la actividad del velo de flor a consumir alcohol, si estamos justo en los 15 grados, pues podemos correr el peligro de un despiste y que se nos vaya hacia abajo de alcohol y aparezcan otros seres vivos a vivir en el vino que no nos interesan, porque nos podrían transformar el vino en vinagre. Entonces, por eso los sobretablas suelen estar encabezados a 1 grado, grado y medio, ¿vale? Sin pasarnos de ahí, para no molestar al velo de flor y que se pueda generar bastante bien. Como veis, en cuanto a color, es un color muy pálido. Es un vino, ya es un vino concretamente, porque ya ha fermentado, ha tenido la fermentación alcohólica, y además es un vino que ya está fortificado, está ya encabezado. Nos comentaba Patricio que el origen es Balbaína, el pago de Balbaína, y te quería preguntar, este sobretabla, ¿a qué añada? Porque pertenecen, los sobretablas siempre son de añada, ¿a qué añada pertenece? 2020. 2020, o sea que es de la última vendimia. De la última ¿Vale? vendimia, De la efectivamente. última vendimia. Y lo que he comentado, está encabezado a 15.30, 15.30, 15, hasta 15.30, 15.35. Lo que acabas de decir ahora mismo, Pepe, pensando en que en un futuro el velo de flor comerá El alcohol. esa desviación de alcohol, Claro. que tenemos que tener mucho cuidado. El alcohol que utilizamos, procedente del agua, es alcohol vínico, que procedente del agua Airén, de La Mancha. Lo que sí estamos viendo, y yo creo que es por donde deberían decantarse más bodegas, es que vamos... Perdona, se te ha ido el sonido. Un segundo. Te quedaste sin batería en los auriculares. No, tienes que activar ahora el micrófono del ordenador, ¿no? Vale. A ver, ¿hay algo que te impide? Sí, tienes que activar el micrófono del ordenador y desconectar los iPods, que puede estar la conexión del micrófono del ordenador desviado al iPod. A ver. Vale, ahora. Perfecto. Ahora, Por eso te oye hasta mejor, se te oye casi. fenomenal. Sí. Que lo que estamos viendo, de hecho el otro día lo comenté con Juan Carlos, es en un futuro, a ver si podemos hacerlo para el año que viene, empezar a fortificar los vinos con alcohol vínico de origen uva palomino, de aquí del Marco de Jerez. Vale. Un poco como en la línea que está haciendo ahora, creo que Esteves, con los vinos de Valdespino, está trabajando van por esa línea, y nosotros nos queremos sumar, ¿no? O sea, pensamos que tenemos que darle importancia y valor añadido a la uva de nuestra tierra y al Marco de Jerez en general. Está claro, es una opción interesante. Y hay que comentar que, como cultura general en nuestros vinos, siempre el alcohol tiene que ser de origen vínico, tiene que proceder de uva, porque si se usara otro tipo de alcohol, la bebida resultante, según la normativa europea, no se podría llamar vino, ¿de acuerdo? Sería otra bebida. Muy bien, pues vamos a ver este sobretablas, que la función de un sobretablas es que alimente durante el año las sacas que se van realizando de la solera, pero como ya sabéis, no se alimenta la solera, sino que se van alimentando las criaderas más jóvenes, y así sucesivamente, como ya todos conocéis. Vamos a ver qué tal. Veis que es muy pálido, no tiene crianza, es un vino que no ha pasado, que no ha entrado todavía en el sistema de solera y criaderas, con lo cual, bueno, pues tiene una palidez como cualquier vino blanco que podamos encontrar en otra denominación de origen. Si observáis, hay una nota curiosa cuando olemos la copa,
Y es que aparentemente al principio puede parecer que huele mal, ¿verdad? Sí. Que huele un poco, un castizo diría a descompuesto, ¿no? Un poco así, ¿no? Pero realmente lo que estamos oliendo es que tiene una actividad tremenda del velo de flor. Olemos realmente a levaduras, a levaduras de masa de pan, ¿eh? Sin hornear. Y tiene ese aroma de la gran actividad que tiene que haber en estos momentos en los sobretablas de Gutiérrez Colosía. ¿Vale? Vamos a llevar la boca y vamos a comprobar cómo nos sabe. Bueno, como veis, está el alcohol muy presente porque todavía no se ha integrado ese cabeceo del alcohol, no se ha llegado no ha pasado los años que tiene que pasar y lo notamos rápidamente en el paladar, pero aparecen sabores de frutas blancas, ¿vale? Lo que se llaman sabores muy primarios que proceden de la uva. Todavía no se ha transformado esos sabores con la crianza. Es seco, vemos que se ha quedado azúcar residual mínimo, es muy seco, aunque, bueno, yo detecto un poquito en el paladar que puede haber un poquito de azúcar residual que se va a eliminar enseguida y se lo va a comer totalmente el velo de flor. Pero vemos que todavía no está ese toque punzante característico de un fino, ese toque afilado, sino que es un vino que todavía tiene mucha glicerina. La glicerina sabéis que es un compuesto normal de cualquier mosto, pero que esa glicerina va a desaparecer con los años de crianza en el sistema de solera y criadera, con lo cual lo va a hacer muy afilado, que es como solemos llamar un poco los aficionados al mundo del vino, a estos vinos absolutamente secos, ¿no? A mí me parece que está espectacular como vino del año, ¿vale? Como decía Patricio también, aunque es muy sabroso, ya de entrada el sobretabla aparece muy sabroso, pero todavía es fácil de beber en ese sentido de que todavía no tiene todas esas notas de crianza y no es tan afilado. Patricio, comenta tú algo si quieres añadir. Sí, no, yo sobre todo lo que has comentado, afirmo lo que has dicho de que se nota un poquito los azúcares, un poquito de azúcar residual. Es lo normal, es lo normal. Es lo En el normal. sobretabla, Y después lo de que el alcohol todavía no está integrado del todo, ¿no? claro, Básicamente. que eso es algo normal también. Sí. Y Ese es un trabajo que va a hacer después la crianza en esas andanas, en esas patas de andanas de soleras y criaderas de ahí de la bodega. Vamos a hacer como hemos hecho en otras catas, cada 2 vinos abriré los micrófonos, os daré la oportunidad de que podamos preguntar y comentar algunas dudas. En este caso lo haremos cada 2 vinos. Bueno, pues perdón. sí. No, que estoy aquí. Aprovecho para presentar a mi compañero Carlos, que entró en la bodega, pasa por aquí, saluda, que está conmigo al lado. Hola, Carlos. Un saludo a todos. No sé si los conocéis ya, lleva trabajando en la bodega desde final de agosto del año pasado, fichaje estrella, ya lo veréis por aquí. Está conmigo, me está echando una mano y digo, no voy a ser yo el chupacámara, lo voy a presentar. Muy bien. Bueno, pues tenemos aquí la materia prima, el comienzo de nuestros vinos de crianza biológica en todos los casos, ¿de acuerdo? Un sobretabla que además pertenece a la última añada y los vinos están clasificados en sobretablas por su añada. Todavía no han entrado, como hemos dicho, en el sistema de soleras y criaderas. Vamos ahora a abrir y a pasar a la cata de otro vino que no está en el mercado, porque, bueno, pues todavía no ha alcanzado la vejez, la crianza media que debería de tener según estipula la bodega para sacar sus vinos, ¿de acuerdo? Más allá de las estipulaciones que hace el Consejo Regulador de los mínimos de crianza y demás, cada bodega pues embotella sus crianzas biológicas o sus olorosos y demás cuando estima que es el estilo de su bodega el mínimo que debe de tener para que tenga el carácter y la personalidad de su bodega. Como veréis, si comparamos, ya aparece un cambio de color. Hay un primer cambio de color. Esta primera criadera, Patricio, si no me equivoco, podríamos hablar de que el vino tiene ya un año metido
de vejez media, ¿no? Un añito Sí, de vejez año y media. medio, Año y medio aproximadamente, ¿no? y medio. Y aquí se Claro, ven los tonos un poquito más amarillo pajizo, más dorado. vaya adquiriendo esos tonos que tiene un fino, porque aquí estamos catando esta primera criadera y como también el sobretabla totalmente en rama, ¿de En rama, acuerdo? efectivamente. Y entonces ya va adquiriendo esos tonos aceitunados, esos Mm. tonos dorados, que como veis, si comparamos las dos copas, en la primera copa era un vino mucho más transparente, ¿de acuerdo? Pues no tiene la crianza. Y aquí va teniendo mucho más tono y va apareciendo ya va teniendo cuerpo de fino. Vamos a probarlo en nariz. Como comprobaréis, ya van llegando, se ha ido esos aromas del velo de flor, de la actividad del velo de flor tan escandaloso que tiene en el sobretabla. Se mantiene, evidentemente, los toques de levadura del velo de flor, pero ya son unos aromas de levadura mucho más maduros. Y vemos que ya va cogiendo el perfil de fino en la nariz. Pero todavía tiene muchos recuerdos del primer vino que hemos tomado, del sobretabla. Tiene todavía unos toquecitos de fruta blanca, de manzana verde. El alcohol está mucho más integrado. Ya aquí el alcohol no es el protagonista en la nariz tampoco. Y vamos a llevarlo a boca. Bueno, veis, sobre todo lo que decía Patricio, aquí ya sí se nota que no hay una línea que por un lado va el alcohol, por otro lado va el vino. O sea, aquí ya en la boca tenemos un conjunto mucho más unificado y equilibrado. Yo destacaría sobre todo en boca lo que decía Patricio, salinidad. Es sápido. Es muy sápido. Es un vino que aunque no está criado todavía, no es un fino en el mercado, sin embargo ya está cantando esa salinidad que también procede de la actividad que tiene tan grande el velo de flor, ¿vale? A mayor actividad tenga el velo de flor, más sápido vamos a tener también el vino. Hay un pequeño detalle y es que los que seáis pasteleros o seáis reposteros caseros, o si veis una receta de una masa que tenemos que hornear y que queremos que leve, que se levante por la acción de la levadura, el último ingrediente que se le echa en el recetario es la sal. ¿Por qué? Porque las levaduras no quieren sal, ¿vale? Por decirlo así, no comen sal. Comen del resto de los componentes del vino, pero no quieren saber nada de la sal. Entonces, esta acción de ir comiendo de todo, glicerina, alcohol, de todos los componentes que tiene el vino, esta acción de ir alimentándose de ahí, pero no tomar sal, hace que con los años, en esa bota, se vaya concentrando todos esos toques salinos que aparecen en el vino. Si a eso añadimos que cada año se pierde en nuestras bodegas del marco un 4% del volumen de cada bota por la evaporación, por los poros del roble, que pasa el agua, pero afortunadamente no pasa el alcohol y los otros componentes por esos poros. Entonces, claro, en una bota que lleva criando vino, aunque sea la primera criadera, pero desde hace 50, 60 años sin tocarla, pues la concentración salina va a ser cada vez más importante, ¿no? Patricio, ¿alguna cosita que añadir a esta primera criadera? Las cabezuelas ya. Empiezan a aparecer. Sí, yo creo que un patrimonio de esta bodega es las vasijas que tenemos, son vinos ya que tienen muchas historias que contar y gozamos de un patrimonio de cabezuelas enorme. Y yo creo que las cabezuelas le dan cierto toque a estos vinos diferenciadores. Las cabezuelas aportan muchísima untuosidad en vinos incluso tan Sí. jóvenes, ¿no? Las cabezuelas, por si alguno no lo conoce, son las levaduras que mientras que están vivas están flotando sobre la superficie del vino, pero que cuando mueren, como cualquier ser vivo, pues se hunden y caen a la panza de la bota. Esas levaduras se van a disolver
como cualquier ser vivo, cuando ya no está vivo, ¿vale? Se descompone y se disuelve en el propio vino. O sea, que observar que las levaduras siguen actuando sobre el vino después de muertas. ¿Y qué va a aportarle al vino? Pues esas levaduras se van a disolver en proteína. Un ejemplo de proteína en boca sería la clara de huevo. Si tú tomas un poquito de clara de huevo cruda en la lengua, ves que es untuoso. Pues esas cabezuelas, al disolverse en el vino, van a aportar esa untuosidad, que no la aporta la glicerina porque se la come el velo de flor. Sin embargo, se la están aportando esa riqueza de cabezuelas, como decía Patricio, y para eso hace falta que las botas lleven años criando para poder tener cabezuela, pues si la bota lleva poco tiempo criando, no tiene ese sustrato de cabezuela. Me parece interesantísimo el comentario que has hecho, porque es cierto, aparte de esa salinidad, aparece la untuosidad. La untuosidad ya empieza a aparecer. En comparación con el sobretabla, ya empieza a aparecer la untuosidad, sí. Pues bueno, hemos visto nuestros vinos, casi podríamos decir, en la guardería y después en parvulitos, ¿no? O sea, en preescolar. Todavía no han entrado en lo que es, no han llegado a la solera, ¿vale? Que es un poco la graduación de nuestros vinos, la graduación universitaria de su gran carrera de crianza. Quiero daros la oportunidad ahora, si alguno queréis hacerle una pregunta a Patricio o a mí, o queréis comentar qué os han parecido estos dos vinos, que realmente es una oportunidad de la cata, porque muchas veces esto nunca se cata en las bodegas o no se cata en las catas que organizamos, ¿no? Entonces, si alguien quiere, puede activar el micrófono y lanzar la pregunta. Bien, ¿alguien se anima? ¿O continuamos? Una preguntita, Patricio. Muy bien. Sí. Adelante. ¿Cuántas escalas tenéis para este? 3 escalas. 3 escalas, sí. La bodega está en tercera. Tenemos segunda criadera, primera criadera y la solera. Sí. ¿Vale? Este pertenece a la primera criadera. A la primera criadera, efectivamente. Sí, y la solera, cuando ya se extrae el siguiente vino, que es el tercero, ahora ya nos comentas tú la vejez media que tiene. Sí, como bueno, comentar. Todos los vinos que vais a probar hoy se embotellaron el lunes. Hasta el lunes a las 10 de la mañana estaban todavía en la bota. En la bota. Bueno, un verdadero lujo. Lo embotellamos Carlos y yo. Esto es casi una cata de sastrería, ¿eh? Una cata hecha a medida. Oye, la letra de las botellitas de Carlos, por si no os gusta. Bueno, pues si no hay ninguna otra pregunta, vamos a... Yo quería preguntar una cosa. Claro. Sí. Vamos a ver, los dos primeros vinos que hemos tomado, esos no se comercializan, ¿no? Solamente están para que llegue al final, al resultado final, que es cuando es solera, y ya, y entonces sí. Entonces estos dos primeros no se comercializan, ¿no? Efectivamente, estos dos primeros no se comercializan. Ahora hoy hay una tendencia en el marco de Jerez, que Pepe lo sabrá y lo sabéis todos. Las bodegas están empezando a comercializar vinos tranquilos, mostos, pero yo todavía no he visto, corrígeme Pepe, un sobretabla embotellado, ¿no? O sea, encabezado no. Claro, son sobretabla, un sobretabla. Encabezado no, claro. No lo he visto. A ver, sí, sigue, termina. Nosotros ahora mismo solamente comercializamos vinos de Jerez, o sea, ya con que han pasado el sistema de criaderas y soleras y toda la crianza. Y sí que es verdad que en el futuro estamos viendo sacar nuestro vino tranquilo, o sea, nuestro, por así decirlo, mosto embotellado. Pero sobre tabla y las criaderas no se comercializan. No. Sí. Yo no soy nada entendida, ¿eh? Nada entendida de esto, pero desde luego entre la primera y la sobretabla y esta he apreciado una diferencia bastante fuerte, porque la primera es casi alcohol puro, en el sentido que te da todo el aroma, y sin embargo esta me ha parecido bastante más suave. Es que lo sí. No, sí, ya, pero es que no está. Porque como me he tenido que ir, entonces, pero he querido coger ahora esto. El alcohol estaba mucho más integrado, muchísimo más integrado después de 1 año y medio.
Después, lo que hemos hablado, el tema de las cabezuelas, que son las levaduras muertas que se caen en la panza de la bota, le van dando untuosidad. Y después, bueno, el alcohol, la salinidad, la sapidez, que le da estar 1 año y medio aquí a la orillita del Guadalete, y esa humedad. Y después ya ves como el tono, los tonos más dorados empiezan a aparecer. Sí. Sí, yo quería comentarte que, a ver, esta primera criadera no se podría comercializar como vino de Jerez, amparado por el marco, porque no alcanza el mínimo de crianza que se le exige a todos los vinos del marco para llevar, por decirlo así, la contraetiqueta, que sí ya vemos después en el tercer vino, la contraetiqueta del Consejo Regulador. ¿Por qué? Porque según el pliego de condiciones, la crianza mínima que tiene que pasar en el sistema de soleras criaderas o bien en el sistema de añada serían 2 años. 2 años, efectivamente. ¿Vale? Y este vino todavía no ha pasado el examen, por decirlo así, no ha alcanzado la madurez mínima. Después ya, cuando a partir de esos 2 años de vejez media, la bodega ya puede embotellarlo cuando ella estime. Hay bodegas que quieren esperar y tener en el mercado unos finos o unas manzanillas pues más complejas, con distintas características, y hay bodegas como, por ejemplo, el estilo de Gutiérrez Colosía, que quiere que sus finos sean finos muy frescos, ¿vale? Que tengan la personalidad de los finos del puerto y que sean muy bebibles, ¿no? Y bueno, ya después probaremos, seguiremos el camino y veremos finos más complejos. Pero vamos ahora, si, bueno, ¿tenéis alguna otra pregunta? Yo, Pepe, con relación a lo que decía hace un rato, que es una cata como de sastrería, como hecha a medida, Claro. hay que saber que, bueno, esto es muy difícil fuera de bodega catarlo, ¿no? En efecto. El bodeguero es muy reacio a sacar sus niños chicos a la calle. A la calle, Porque sí, efectivamente. todavía no están criados, todavía Claro, los niños no y no saben comportarse. Cuesta trabajo. Es de agradecer que tengamos esta oportunidad, que bueno, que los que hemos dado muchas vueltas por las bodegas hemos catado estos vinos, ¿no? Y no, bueno, y más que nos quedan porque después de, he perdido la cuenta ya, de cerca de 20 años dando vueltas, pues hemos visto muchas, pero nos quedan todavía muchas, ¿eh? Gracias a Dios nos quedan todavía muchas que ver. Y esperemos que sea pronto. Bueno, vamos a continuar. Seguimos, ¿no? Sí, seguimos y ya después, si queréis, yo ahora os silencio de nuevo a todos. Patricio, activa tu micrófono. Y ahora vamos a servir el fino, que es el fino, vamos a llamarle el fino estándar, el fino más genérico de Gutiérrez Colosía, que es el que tiene esta etiqueta más de color, bueno, como soy daltónico, estaba amarillo. Eso, amarillo, vale. Es que estaba dudando entre el verde, en fin, cosa mía y de mis ojos. Bueno, amarillo del Cádiz, perfecto. Bueno, primero, vamos a comprobar que, bueno, tenemos ya servido este fino, que es el fino que se embotella normalmente, que cuando si vamos al despacho de vinos de Gutiérrez Colosía y pedimos una botella de fino, es el que nos van a dar si no decimos ningún detalle más. ¿Verdad, Patricio? Efectivamente, sí. Yo, como digo, cuando estoy con los viajando, decimos el entry level, como la gama de entradas. La gama de comienzo. Ya este vino ya tiene una vejez media ¿de cuánto? De crianza media. 3 años. Nosotros cuando lo comercializamos, decimos siempre tiene 3-4 años. Este tiene 3 años. Una saca que se hizo el lunes, con lo cual yo creo que ahora es un momento magnífico para probar los finos. Los meses de marzo a mayo el velo de flor está más fuerte y más vigoroso que nunca, ¿vale? Y es un fino que ha estado clarificado, ha tenido su tratamiento de frío. Aquí el fino, una vez se saca, se clarifica, y una vez que se clarifica le damos un tratamiento de frío y lo ponemos a -7,5 grados, que es el punto óptimo en el que no se congela. Es para quitarle el bitartrato. Ajá, perfecto. Se decanta el bitartrato y una vez que se decanta,
se pasa por la microfiltración y se embotella. Aún así vais a apreciar, fijaros la cantidad de procesos que hay que le quitarían muchísimos matices al vino, pues sigue todavía con mucha fuerza y con muchas cosas que decir. Hay que comentar en este sentido que este vino después lo vamos a probar en rama y comprobaremos el color como está en la bota. En este caso es un vino que ha tenido ese proceso tan habitual de estabilización, en principio pensando en los viajes largos y demás. Y como veis, a pesar de eso, sigue manteniendo un color pálido, característico. Y si lo llevamos a nariz, vemos cómo ha crecido el aroma de levadura, se mantiene, como decía Patricio, ese aroma de levadura ya está muy presente. Vemos que ya no hay restos de aromas de fruta, esos aromas que recuerdan a la uva, a las frutas blancas, un poco de manzana, que tiene esos vinos más jóvenes, y que tiene esos aromas característicos que tiene el fino de Gutiérrez Colosía, que denota mucha crianza, con esa levadura ahí. Y vamos a llevarlo a boca. Como veis, este ya sí es un paladar puramente de fino. Tenemos salinidad, tenemos toda la lengua que detecta la sal perfectamente, pero tenemos esas notas de aceituna manzanilla, ¿vale? Esa aceituna verde aliñada, ese punto de amargor característico que aporta también la actividad del velo de flor. Y es un vino, además, que no excesivamente complejo, con lo cual es muy fácil de beber. Tenemos salinidad, tenemos sabor, pero es un vino muy fresco y con mucha facilidad a la hora de beber. Es un vino que tiene el peligro de que abres botella y te la bebes y no se guarda en la nevera prácticamente, porque si estás comiendo realmente es una alegría poderlo beber. ¿Añade algo, Patricio? A mí me da muchas notas a pipa. A pipa de girasol, es otro descriptor, evidentemente, que tienen los vinos finos. A pipa. Y no, comentar también, hablando, bueno, nosotros, ya más en tema producción, otra cosa que hacemos aquí en Gutiérrez Colosía es que hacemos muchísimas sacas. Juan Carlos mima muchísimo sus vinos y él es de la teoría de que el vino donde mejor está es en la bota, ¿no? El stock que tenemos en almacén es minúsculo, es muy pequeñito, no llega a casi 30 cajas por cada referencia, que gracias a Dios las sacamos en el despacho en un cuarto de hora. Entonces Juan Carlos es de la teoría de hacer muchas sacas en vez de pocas sacas muy grandes, ¿no? En vez de hacer 4 sacas al año, pues nosotros hacemos 40. Y antes de cada saca, mira bota por bota, rectifica bota por bota para ver cómo está. En vez de coger una muestra de vamos a embotellar, vamos a sacar 200 botas, en vez de mirar 3 o 4 botas y sacar las 200, Juan Carlos pues saca de 5 en 5 botas y las mira con mucho esmero. Pues intentamos que nuestros vinos sean lo más frescos posible. Perfecto, o sea que es un verdadero lujo, es un trabajo para la bodega, pero... Sí, un trabajo... Y sobre todo burocrático también, porque como sabéis, cada movimiento hay que registrarlo y no es lo mismo hacer 40 movimientos que 5 a lo largo del año. Sí, o sea, que tiene papeleo para que el órgano de control, ¿no? Tiene papeleo. De el visto bueno. Muy bien, pues ahí tenemos ese fino que yo creo que es el vino de todos los que vamos a probar esta tarde-noche. Es el vino que mejor conocéis, porque seguro que todos habéis probado ya este vino en alguna ocasión. Pero es muy interesante pasar ahora al siguiente vino que os invito a servir y que aquí ya hablamos del fino Gutiérrez Colosía en rama de 15 grados. Observad que arriba en la etiqueta, en la parte izquierda de la etiqueta, si la vemos de enfrente, arriba aparece 15 grados de alcohol, ¿de acuerdo? Y pone aquí en rama. Quiere decir que este vino ha pasado exclusivamente a lo mejor por un colador para que no pase una astilla, pero que no ha sido sometido al proceso de estabilización del que nos hablaba antes Patricio.
Claro, si comparamos la copa número 3 y la copa número 4, en la que estamos hablando del mismo vino, o sea, de la misma solera, ¿qué ocurre? Que ese proceso de estabilización, pues le ha quitado color y le ha quitado algunos aromas y algunos sabores. Aquí lo tenemos en su color natural. Si nosotros comparamos esta copa con la copa número 2, que era la primera criadera, vemos la evolución que ha tenido desde que tenía año y medio hasta que ahora tiene 3 años de vejez media, de crianza media. ¿De acuerdo? Aquí ya vemos un color más intenso. No es un color de oxidación, es un color de madurez. ¿De acuerdo? Este vino no tiene oxidación, ha estado protegido por el velo de flor. Lo que sí tiene, como veis, los colores de oxidación son otros. Aquí lo que tenemos es un color dorado, pero más maduro. ¿De acuerdo? No aparecen los tonos ámbar o que pueden darnos la oxidación. Como comprobaréis, ya un vino, en este caso en rama, Patricio, dinos qué vejez media tiene. El fino en rama que vamos a durar 3 años. 3 años, o sea que es exactamente el mismo que el anterior, pero sin el tratamiento de estabilización, ¿de acuerdo? Nosotros el fino en rama lo embotellamos bajo pedido. O sea, si pides una caja, ya se saca, me lo dice en el despacho Sandra y lo saco yo. Juan Carlos elige la bota y yo saco el vino, ¿no? Juan Carlos suele elegir la bota que tenga un velo de flor más vigoroso, porque se entiende que cuando una persona quiere un fino en rama, lo que busca es eso, esos aromas, esos matices de la levadura. Y sabe lo que está pidiendo. Y sabe lo que está pidiendo. De hecho, si os fijáis, bueno, de estos, el fino normal y el amontillado se comercializa en botella de 3/4 y en media botella, ¿no? Y los finos en rama, tanto el de 15 grados como el de 16, se comercializan las botellas que estáis viendo, las de medio litro, ¿vale? ¿Por qué? Porque son vinos que nos interesa que tengan más rotación, ya que evolucionan, al no estar estabilizados, evolucionan más rápido en botella. Más rápidamente. Yo siempre digo que una botella cuando se abre es para bebérsela, ¿eh? Claro. Estos vinos en rama, muchas veces el público general, el público que no es aficionado al mundo del vino, no los entiende, ¿vale? Empiezan a decir esas cosas tan feas como de que está remontado, que tiene mucho color, que bueno, esto es muy fuerte, y es al contrario. Son vinos en el paladar, como vamos a comprobar ahora, muy amables, mucho más amables, porque tienen todo ese efecto de las cabezuelas de los que hablaba antes Patricio, que partes se pierden cuando se hace la estabilización. Y son vinos que mucha gente no entiende. Por eso yo entiendo que Juan Carlos decidiera sacarlos en botellas de medio litro y solo cuando un cliente lo pide, porque entiende que es lo que el público más especializado va a requerir. Vamos a ver el nariz. Y claro, si comparamos la copa 3 del mismo fino estabilizado a la copa en rama, bueno, esto es un festival de nariz, ¿vale? Esto es realmente expresivo, tiene todas esas notas de hierba seca que características de un fino ya con una crianza a este nivel. Y vamos a llevar a boca. Observad que lo primero que llama la atención es el volumen, el tacto. Esta acción de las cabezuelas, esta untuosidad que tiene este vino, que lo hace que el paso de boca sea muy fácil, a pesar de ser un vino seco, ¿vale? Medio gramo casi de azúcar que pueda quedar ahí, pero medio gramo de azúcar en un litro de líquido es nada la influencia. Sin embargo, observar el volumen, que es muy difícil de encontrar muchas veces en los finos o en las manzanillas, solamente en aquellas que tienen una crianza realmente seria. Y sin embargo, este es un vino que aparentemente dentro de la gama de finos puede ser joven, podríamos pensar que bueno, que está en esos 3 años, pero sin embargo, por esa acción de las cabezuelas
de botas que llevan muchos años criando y que atesoran ese contenido de las cabezuelas, le va aportando ese toque untuoso, mantecoso, ¿no? Que decimos muchas veces de los finos. Patricio, ¿alguna cosita que añadir a este vino? El del fino en rama, de mis favoritos, tanto los dos, el de 15 como el 16, que ahora vais a probar. Una curiosidad, este fino que estáis probando, este fino en rama, viene de la primera andana, el lado izquierdo, lo sacamos de allí. Y es curioso porque cómo se comporta cada bota en función de las estaciones. Cuando llega el mes, cuando estamos en otoño, invierno-otoño, cuando sacamos fino en rama solemos cogerlo de la segunda y tercera andana, y cuando llega primavera-verano, de la primera andana. Juan Carlos tiene como medido, conoce cada bota como si fueran sus hijos, y va viendo, y no me preguntes por qué, pero cada bota es un mundo y no tiene nada que ver una con otra. Sí. Parece que están, a lo mejor, las que están un poco más al centro del casco de bodega en invierno están como más abrigadas. Efectivamente. Y después las que están en el exterior en la primavera o el verano, pues están como más frescas, ¿no? O sea, será un poco. Esto hay que decir que, según me comentaba esta mañana Patricio, estos finos que estamos catando se están criando justo en el casco de bodega, no el que aparece detrás de Patricio, que es donde está Patricio, que es donde están los vinos viejos, sino entrando en el despacho por la puerta de la izquierda. O sea, entras al despacho y accedes al casco de bodega que hay a la izquierda del despacho. ¿De acuerdo? Ahí están estos vinos, estas andanas de las que estamos comentando. Estoy aquí al lado, ¿eh? Os lo enseño. A ver si llega la cobertura. Bueno, esto es un directo total. Ese casco de bodega. Bueno, en este casco de bodega. Con la altura. En concreto, en esta andana, ¿vale? Esta de aquí. Perfecto. Uy, se ha quedado un poco sin señal. ¿O no, Pepe? Patricia. Ahora sí, es que se había cortado un poquito la señal. Me voy a meter dentro. Un lujo total, ¿eh? Esta cata. Y sobre todo el sitio donde estás. Bueno, pues hemos catado este fino, que es el mismo vino sacado de la misma solera, pero uno con el estilo de la estabilización y otro en rama. Os abro el micrófono, el que queráis preguntar algo, podéis activar el micrófono y hacer preguntas. O comentar, no hace falta preguntar, comentar estos detalles o comentar qué os ha parecido las dos versiones del vino, o si queréis algo de los dos primeros también. Bueno. Hay ganas de beber. Hay ganas de beber y algunos de comer también en la cata. Vale, seguimos entonces y vamos ahora a los dos últimos vinos, que en este caso vamos a servirnos el fino en rama, que arriba en la esquina de la etiqueta, en la esquina izquierda, debe de aparecer el 16 grados de alcohol. Quiero que observéis también cómo siempre que se embotellan estos vinos en rama, Juan Carlos o Patricio o Carlos escribe con un rotulador sobre el cristal el número, la fecha del embotellado, ¿vale? Ese es un dato que siempre que aparece y que yo empecé a detectar cuando le pedía cosas raras o embotellados extraños a Juan Carlos para las catas cuando viajo por España. Y entonces aquí tenemos los datos de ese embotellado. Mayo del 21. Mayo del 21. Bueno, pues servimos el vino. Tenéis que perdonarme que estoy con la alergia un poco en pleno mes de mayo, es lo típico. Esto es magnífico, Pepe, para la alergia. Esto es genial. Bueno, ya lo tendremos servido. Observar que este vino, ya solo a la vista, nos está diciendo que es diferente a los anteriores, ¿vale? Hay un color que lo delata. Aquí, si hiciéramos la cata sin la información de Patricio, diríamos ya que es un vino con más crianza. ¿No es cierto, Patricio? Efectivamente, este fino tiene 5 años de vejez media. O sea, tenemos 2 años más de crianza media.
Y lo que hacemos aquí, cuando lo elaboramos, es poner la crianza biológica al límite, ¿vale? La crianza tenemos solamente un sistema de crianza de cuatro soleras, ¿vale? De fino en rama 16 grados. La crianza la empieza a 16 y pico. Y lo que hacemos es, bueno, como sabéis, el oro de flor, a partir de los 15 grados empieza a sufrir más, ¿no? Y lo que ponemos a prueba es nuestra bodega. Como sabéis que gozamos de un emplazamiento privilegiado para la crianza biológica, pues queríamos ver hasta dónde llegaba, ¿no? Y hicimos este especie No hemos quedado sin señal. más vejez y más grados en la crianza. Ajá. O sea ¿Lo dices? sí. O sea que es una línea de crianza diferente. O sea, este vino no procede de la criadera que probamos antes, ni de las soleras de fino que probamos antes de 15 grados. Efectivamente. No. O sea que Juan Carlos, de alguna forma, lo que ha creado es una línea de crianza separada en paralelo a la anterior. Sí, y es un vino que ahora que lo vais a probar, bueno, ya se puede apreciar en los tonos, está un pelín más oxidado. A mí me recuerda, se puede parecer más a los finos de Jerez de la Frontera, una expresión que hizo Juan Carlos, un poquito más gordos. Y este es un vino muy gastronómico. A mí me gusta mucho para comer en la mesa. Me gustan todos, pero este especialmente. Mucho más largo en boca y muy intenso. Sí, o sea que un poco los dos finos anteriores podían servirnos para el aperitivo, para ir abriendo boca, para ir entonando un poco la experiencia gastronómica, pero ya después para un plato que ya sea más contundente, tenemos aquí este fino para estar en la mesa ya sentados con el cuchillo y el tenedor trabajando ese plato, ¿no? Lo que sí es importante, que quiero que apreciéis, es que todavía el vino, aun teniendo sus 5 años de media y esa crianza a 16 grados que pone el velo de flor al límite, no pierde la finura. No, y también se nota perfectamente que ya hay un aroma de velo de flor, o sea que mantiene los aromas de levadura, pero ya son unos aromas de levaduras más maduras, de unas levaduras con, por decirlo así, más experiencia, ¿no? Más edad. A mí me llama mucho la atención en estos finos esos aromas que hay balsámicos, ¿vale? ¿Qué son los aromas balsámicos? No sé, ahí hay unos aromas como muy sutiles de anises, y son aromas que los da la crianza, ¿vale? A lo mejor no se detectan o no lo detectáis, pero a fuerza de estar un poco acostumbrados a hacerlo, y que suelen aparecer también en los tapones de las botas estas que tienen ya vinos finos de mucha crianza, ¿no? Son una serie de ácaros o de seres vivos que aparecen por ahí. Bueno, vamos a verlo en boca. Vemos cómo se mantiene la finura de la que hablaba Patricio, pero claro, aquí evidentemente tenemos ya mucho más músculo. Tenemos un vino mucho más criado, muy sabroso y con muchos matices en el paladar. Absolutamente seco, como es el tema, pero no aparecen, observar, para diferenciar si ha habido mucha oxidación o oxidación, aparecerían notas tostadas. Sin embargo, aquí podemos encontrar frutos secos, podemos encontrar almendra, podremos sobre todo, pero no aparecen tostados ni ahumados, que son los que aportan la oxidación y que vamos seguramente a encontrar en el amontillado, pues con total seguridad, ¿no? Yo antes de pasar, porque me parece muy interesante cuando anécdotas y cosas que van pasando en la bodega, en una historia tan larga. Vamos a una bodega que está camino de los 200 años, y que hay características, y me gusta mucho esa vinculación con el mundo del mar, no solamente porque la bodega está a orillas del Guadalete, muy cerca de la desembocadura del Guadalete en la bahía de Cádiz, no solamente por la gran afición que tiene Juan Carlos al mundo de la náutica y de la marina, ese nombre emblemático que tiene vuestro brandy de Jerez, que es el Cano, ¿no? Y sino el otro día, trabajando, haciendo unos temas de trabajo con personal de astilleros en Puerto Real,
los astilleros de Matagorda, me enseñaron lo que es el muelle del vino. Hasta ahí en Matagorda llegaba, hasta el Trocadero, llegaban los trenes que cargados de botas de vino desde Jerez, desde el puerto, desde Sanlúcar, cuando había el tren también, y se embarcaban gran parte de los vinos allí. Y resulta que de ahí viene también una tradición. Esos astilleros los monta, los crea el Marqués de Comillas, ¿vale? Y resulta que la tradición es botar los barcos que se han botado en ese astillero con Sangre y Trabajadero, con el oloroso Sangre y Trabajadero, en su momento de cubillo y ahora está en vuestras bodegas. Y hay muchísimas anécdotas con ese tema. O sea, todos los barcos, fragatas de marina o mercantes, los petroleros, en su día la famosa línea de los mayores petroleros del mundo, que eran los Amoco, el Amoco Cádiz, por ejemplo, pues fueron votados siempre y se siguen hoy votando con botellas de Sangre y Trabajadero. Y eso ha dado más de una anécdota, ¿no, Patricio? Anécdotas muchísimas, muchísimas. Sí, de hecho eso, siguen comprando, vienen de vez en cuando, se llevan sus cajitas de Sangre y Trabajadero. La última que yo, que hace unos meses escuché, estaba yo con un amigo mío, que su abuelo fue director general de astilleros, y me comentó que le encargaron, un jeque árabe le encargó construir un buque. Claro, el jeque a que el barco se botara con vino. Y el director general estaba aterrado. Digo, mira, aquí no sé, todos los barcos se han botado toda la vida con oloroso Sangre y Trabajadero, este no va a ser menos. Con lo cual, el jeque árabe decide botar el barco con una botella de agua, y el director general de astillero habló con un trabajador y dijo, toma, una botella sin el trabajadero, pártela abajo sin que se dé cuenta antes de que voten, antes de que lo boten con agua. Era un poco supersticioso el director general. Así, bueno, y después la de Murrieta. Sí, una bodega, un propietario, los propietarios, la familia propietaria de Marqués de Murrieta, hace ya bastantes años, votaron un yate que encargaron a los astilleros. Y claro, él quería votarlo con una botella de tinto suyo. Y eso, pues claro, llevó a discusión, porque aquí la norma, la superstición y toda la tradición tenía que ser con Sangre y Trabajadero. Y llegaron a un acuerdo. Yo entiendo porque diría igual el propietario de Marqués de Murrieta, oye, o no te pago el barco, que iban a hacerlo colgando las dos botellas al mismo tiempo para poderlo botar, ¿vale? O sea, anécdota muy curiosa y que habla de esta vinculación con el mundo del mar y la marina mercante y también la marina de guerra que tienen los astilleros y en este caso la bodega de Gutiérrez Colosía. Y después, Pepe, iba hablando antes de Sangre y Trabajadero, que no lo vamos a catar en esta cata. Disculpa, Patricio, un momentito, porque activa ahora el micrófono, voy a silenciar porque se han quedado algunos micrófonos abiertos y dificulta un poquito. Vale, activa el micrófono y sigue. Ahora. Sí. Una anécdota, bueno, es muy curioso el nombre de Sangre y Trabajadero. A la gente le llama mucho la atención. Cuando estoy con clientes o enseño la bodega o tal, le choca. Ya de por sí, no sé si conocéis la etiqueta, es una etiqueta que tiene mucha fuerza, blanca y naranja, que nosotros no hemos tocado. Es la misma que la que tenía Cubillo. Y es una marca con mucha fuerza. Y todo el mundo se pregunta, ¿de dónde viene el nombre? ¿De dónde viene el nombre? El nombre viene antiguamente en España, sobre todo en Andalucía, en todos los pueblos y las ciudades solía haber una calle que era la calle de la Sangre, que era donde solían estar los mataderos, ¿vale? ¿Qué sucedía en Jerez de la Frontera? Bueno, en Jerez de la Frontera la calle de la Sangre sigue todavía existiendo, pero en Jerez, en vez de matadero, lo que había era trabajaderos, que era donde se preparaban las botas y tal, y de ahí viene el nombre, Sangre y Trabajadero. Ajá, la marca en sus comienzos era de una bodega de Jerez de la Frontera y ya después pasó a
cubillo. Eso, Pues imagínate qué extraño parece, sobre todo para los extranjeros, ese nombre. Yo he tenido la suerte de encontrarme en cata, en la carta de restaurantes en pleno Manhattan, de Sangre y Trabajadero. Cuando vi Sangre y Trabajadero en la carta, digo, yo no me puedo ir de este restaurante en pleno Manhattan sin disfrutar de una copa de Sangre y Trabajadero de allí del puerto, ¿no? sí. Y imagínate cómo el sumiller pronunciaba Sangre y Trabajadero. Claro, era una locura Pues, la pronunciación. Pues es de los que más compran. Compran en formato de media botella, seguramente lo probaste en media botella. Sí, media botella, media botella. Y nosotros allí vendemos muchísimo Sangre y Trabajadero. Es curioso, el distribuidor, el importador de Nueva York, hay otra cosa que hace mucho que es compra el fino y lo deja un año en botella allí. Y Curioso. después lo saca al mercado. Sí, no sé si por el tema del río Hudson o todo el microclima No sé, que hay allí. será dejarlo descansar un poquito, dejarlo descansar del viaje tan largo, ¿no? Sí, un año y lo vende. Y es curioso, yo tendría anécdotas y curiosidades para contar infinitas. Como os he comentado, exportamos en 22 países. Yo antes del COVID, vivía entre el puerto y el aeropuerto, digo yo. Sí. Y cada mercado es un mundo. Ahora otro mercado muy bueno es Australia. La verdad que Qué bien. la cosa se está animando. Muy bien. Pues vamos a la recta final. Vamos a ver qué pasa cuando estos vinos que hemos catado pierden el velo de flor y comienza la oxidación. Sabéis que el amontillado ha tenido esa crianza, un amontillado del marco de Jerez tiene que tener una primera crianza como fino o manzanilla, debe de tener esa clasificación de fino y manzanilla después de los años de crianza y después comienza la oxidación en cuanto pierde el velo de flor. Este amontillado, Patricio, procede entonces de qué soleras, o sea, ¿qué fino alimenta a esto? Un fino de 3 años. O sea, tiene el fino que habéis probado, el tercer vino que habéis probado. ¿Vale? El tercer vino que hemos probado, perfecto. Es el que entra, como se suele decir en la jerga bodeguera, el que entra por la cola de la crianza del amontillado, ¿no? Efectivamente, sí. El equilibrio bueno, como todos sabéis, el amontillado en el amontillado se dan los dos tipos de crianza. Primero la crianza biológica y después la crianza oxidativa. Y el equilibrio puede variar, ¿no? Hay bodegas que se decantan más porque su amontillado tenga más crianza biológica y menos crianza oxidativa, y otros que al contrario. Nosotros, el amontillado que vais a probar tiene 3 años de crianza biológica, ¿vale? Como el tercer el tercer vino que habéis probado, y después unos 8 años de crianza oxidativa. Está en torno a los 9 o 11 años en total de vejez aproximada, el amontillado. De hecho, ya lo podéis apreciar en el tono del amontillado, el color, ya esos tonos oxidados. Pero que no es un color de un amontillado excesivamente viejo, ¿vale? No, claro. Porque Juan Carlos siempre quiere también que sus amontillados sigan la personalidad de sus finos, que es la frescura, y que guarde un poco de la frescura de ese fino y que nos recuerda un calor caoba, ¿eh? Ya aquí sí hay oxidación, ¿de acuerdo? Y vamos a llevarlo a nariz. En nariz hay una cosa que me da que es toffee, mucho caramelo. Sí, en efecto. A las personas que van a catar por primera vez, a mí me gusta hacer un juego con aquellas personas que van a catar por primera vez un amontillado en su vida. Y es que cuando lo llevan a nariz, les parece que va a ser un vino dulce. Observar que tiene una nariz muy golosa, de praliné, de tofe, ¿vale? Al fin y al cabo de un dulce de avellana tostada. A turrón, también nos puedes recordar. De Alicante, turrón de Alicante. Turrón de Alicante, sí, no el duro, sino el blando, en efecto. Y como veis, cuando lo llevamos a boca, sin embargo, como un buen amontillado es tremendamente seco. Sí. La salinidad concentrada de el fino, ¿vale? Tiene esa línea. Aparece
todo ese folclore de toques ahumados, de tostados. Aquí ya hay avellana tostada, que es lo tradicional en un amontillado. Un amontillado de libro tiene que tener estos toques tostados de avellana tostada en el paladar. Y sin embargo, una frescura en boca fantástica de un amontillado fresco. Patricio, ¿alguna cosita que quieras añadir? Sí, bueno, la ligereza. Es un vino muy sápido, como soy de esta casa, pero vais a ver que es, que aun teniendo 18 grados, es muy afable, es muy amable en boca a la hora de, en el trago, ¿no? Como digo yo. Y un poco lo que comenté al principio de la cata, la línea que busca esta bodega, que es hacer estos vinos, fáciles de tomar, pero siempre sin perder la fuerza, la potencia que tienen, ¿no? Que es un equilibrio complejo. Para maridar, yo creo que es una maravilla. Entonces, muy versátil, muy versátil. Yo creo que lo que estamos aquí, seguramente ya lo pongáis en mesa para comer y para cenar. Claro. No creo que tenga que vender mucho este vino, ¿no? Pero si podéis a vuestros amigos y tal, animarlos a que lo metan en mesa. Que se quiten el concepto, la idea de que los vinos de Jerez son solo de aperitivo. No, en cuanto a maridaje, por supuesto, con cocina tradicional, yo creo que un menudo, unos callos con este tipo de vino van espectaculares. Todos aquellos platos que vayan especiados, que tengan un puntito de picante, una fabada que tiene ese toque ahumado del compango, la cuchara, pues va a ser un festival siempre. Y si nos gusta, como yo creo que a la mayoría también nos gustan esas, por decirlo así, cocinas exóticas que están de moda, pues qué decir de una cocina mexicana o una cocina china, van genial. Realza, potencia todos los sabores de los picantes, los moles, esos tostados que tiene un mole mexicano que aporta muchísima complejidad y explotan cuando tú tomas un amontillado tan fresco como este. Yo, por un poco ir resumiendo, creo que se pueden sacar conclusiones ya de esta cata que hemos hecho. Por una parte, nos viene a confirmar cómo el puerto tiene esa situación privilegiada, dando vinos entre lo que da Sanlúcar y lo que da Jerez, ¿no? Entre la complejidad que da Jerez y la frescura quizá de Sanlúcar, ¿no? Y estamos en ese punto medio, nuestros vinos están a caballo entre esa boca gorda que decía, por ejemplo, Juan Carlos, que tú citabas antes, esos vinos con mucho músculo de los finos de Jerez, y yo creo que aporta un poquito más de complejidad y de boca que las manzanillas sanluqueñas, ¿no? Está un poco ahí ese papel del fino del puerto que creo que realmente es interesante y que no viene a competir con los otros, sino que viene a ampliar la gama y a que, como tú dices, a la hora del maridar, pues tenemos muchas más opciones en las que se puede trabajar, ¿no? Todo esto, Pepe, es una riqueza en las tres ciudades. La verdad que es una suerte vivir en este rinconcito. Y antes de que se me olvide, el amontillado que hemos probado, que hemos catado, es muy curioso cuando pasa los 3 años de crianza biológica, después le siguen 7, 8 años de crianza oxidativa, ¿vale? Lo que pasa es que el sistema de criaderas y soleras esta vez es inverso. Es decir, las criaderas se encuentran abajo y las soleras arriba del todo. ¿Por qué? Porque arriba suele haber un poquito más de temperatura y los vinos como que envejecen. Aquí se dice una expresión que utiliza mucho Juan Carlos, los vinos andan más rápido, ¿vale? La crianza oxidativa sí están arriba. Entonces, para que os situéis un poquito... Es un detalle curioso que la solera, la solera hace referencia al suelo, en este caso la invierte, en una solera, una andana invertida, para favorecer esa carrera, ese correr de los vinos. Muy bien, pues ¿alguna pregunta que queráis hacer ahora ya para concluir? ¿Alguna curiosidad? Me gustaría también escuchar, como hemos escuchado en otras catas, vuestra opinión, qué os ha parecido, seguro que muchos de estos vinos ya lo habéis catado, pero la idea de poder hacer todo este recorrido, realmente, como antes decía Javier, es única, ¿eh? Es única. Bueno, yo
para aquel que con el título de la cata, que es la crianza biológica, a lo mejor puede preguntar, y bueno, ¿y cómo metéis el amontillado en la crianza biológica? Es el culmen de la crianza biológica. Los que creemos que la expresión máxima de un vino fino es el amontillado. No puede existir el amontillado sin el vino fino y el vino fino sin amontillado. O sea, en la escalera de su vida, hoy la hemos hecho desde la tierna infancia hasta la edad adulta, no puede existir el vino fino sin el amontillado y el amontillado obviamente sin el vino fino, ¿no? Por eso a mí, y a todos los que nos preocupamos de organizar esta historia y buscamos los rinconcitos donde podemos encajar mejor y demás, siempre cuando hablamos de crianza biológica, siempre al final hablamos de amontillado porque creemos que debe de estar, ¿no? Como el hermano mayor, el doctor honoris causa del vino fino, es creo yo personalmente que es el amontillado. Muy de acuerdo con lo que ha dicho Patricio, de este vino es muy de mesa. El amontillado da después Pepe lo ha refrendado. Pepe no nos podemos olvidar que es el embajador de los vinos de Jerez para la gastronomía, y este vino hay que meterlo, pero hay que meterlo a saco en la mesa, en la comida oriental y más en la comida, o sea, España no se entiende sin una cuchara. Y el amontillado una cuchara le va de escándalo, de escándalo. Tenemos la berza aquí, la fabada allí, la paella allá. El arroz. El amontillado va con cualquier plato porque además te ayuda a digerir. Te ayuda a digerir porque, bueno, como tú sabes, como hermano mayor, es fuerte, es duro. Yo quería añadir, ya que hablas de maridaje y demás, una de mis últimas experiencias que me está sorprendiendo muchísimo en las últimas semanas. En esta última, además, tengo la suerte de ser miembro del jurado de la final de Copa Jerez, que sabéis que es el concurso nacional, en principio la nacional de maridajes, pero que en noviembre tendremos Copa Jerez, ya apuntarlo, que en noviembre tenemos la final internacional del Teatro Villamarta. He tenido la oportunidad esta semana de viajar, pues Madrid, Peñafiel en Ribera de Duero, en La Rioja, probando cosas. Y en las últimas semanas, además, compruebo la versatilidad del fino con las carnes. Nunca pedimos fino o nunca consumimos carne con las carnes. Bueno, os puedo garantizar que con carnes rojas, con un chuletón, un vino fino le hace tocar las palmas al chuletón. O sea, sí. ¿Por qué? Porque la salinidad que tienen estos vinos, primero tienen cuerpo para aguantar una carne roja sin problema ninguno. Pero la salinidad que tienen hacen que la carne roja suba de sabor. ¿Para qué usan la sal? Pues para aumentar los sabores, ¿no? Para potenciar el sabor de la comida. Bueno, pues os invito a que la próxima carne roja que toméis, o una presa, por ejemplo, la probéis con fino. Aunque el libro de los maridajes nos diga que un oloroso, probarla con fino también. Y hacer la comparativa. Es un espectáculo la versatilidad que tienen nuestros. Es curioso lo que tú estás diciendo, porque hay quien se atreve a cosas que aquí en casa no nos atrevemos. En la zona, pues el pescado, el marisco, sí. El vino fino es... Y somos los primeros que le ponemos puertas al campo y le ponemos vallas y límites a nuestros vinos. Efectivamente. Es curioso que nos tengan que demostrar que estos vinos, armonizan con cualquier tipo de vino, con cualquier tipo de comida, sea la que sea. Y sobre todo yo creo que contra más fuerte son vinos que además se nos achaca de siempre, ¿no? Que son vinos duros. ¿Cuántas veces hemos oído? Uy, un vino fino, en absoluto, claro. Cuando hablas con alguien de fuera, el primer choque que te da del vino fino te dice, es que es un vino muy duro, es un vino... Son vinos, como decía Patricio, que requieren un gusto adquirido, un paladar, un trabajo, quizás, pero realmente después cuando se aprende a disfrutarlo, yo creo que cuando la gente los prueba y se entra... O sea, aquí el problema
Yo siempre soy la gente que, ojo, que el Marco de Jerez es un castillo de irás y no volverás. O sea, como entre, ya después va a ser muy difícil encontrar la puerta de salida, ¿no? Eso, que se quede, a nosotros nos interesa que se quede la gente. Sobre todo, no porque le escondamos la puerta de salida, sino porque la gente no quiere salir, que es lo importante. Bueno, ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta, algún comentario? Sí, aquí tenemos, venga. Yo, José Manuel. Soy cliente habitual de la bodega, el vino que bebo es de Gutiérrez Colosía, el Amontillado y el Oloroso también. Y la verdad que me ha gustado mucho la cata, porque es un poco ver la evolución de los vinos, estoy encantado. Yo tengo una pregunta aquí para el dueño, bueno, casi dueño. Cuando nos vendéis el vino de granel, ¿qué nos estáis vendiendo exactamente? ¿Dónde lo colocamos? ¿Dónde lo colocamos? Más joven. O sea, tiene una vejez de 2 años. El que habéis probado, el fino que habéis probado, el tercero, tiene 3 años, de 3 a 4 años de vejez media, y el granel tiene 2, que es el mínimo. ¿Vale? Y después está sin tratamiento de frío y tiene un filtrado, pero no tiene tratamiento de frío. O sea, tiene menos trabajo, por así decirlo. Lo que pasa es que el vino de granel vuestro es realmente muy bueno. Está bueno, ¿eh? Sí, ¿no? Porque pese a ser muy joven, primero es suave, te puedes beber, si no te das cuenta, bebes todo. Y luego tiene una cantidad de matices enorme. Y me gusta incluso más que este fino, me gusta más que el fino normal vuestro, pero vuestros finos en rama son espectaculares. Muchísimas gracias, ¿eh? No lo había probado, ¿eh? Espectacular. Muchísimas gracias. Está muy cuidado. Lo bueno que tiene José Manuel es que realmente la gama de posibilidades que tenemos en nuestros vinos, y aquí no hemos salido del mundo de la crianza biológica, es que cada uno encuentra el vino de su gusto. Y hay gente que le gusta estos finos más rotundos, y hay gente que le gusta el fino más... Por eso cada uno, esto es como ser del Betis de Sevilla. O sea, alguno es... No, yo es que soy muy... Eso es como antes... era fácil encontrar, ¿no? Gente que escuchaba que decía, oye, yo soy muy de la INA. Sí, es muy de la INA, y otro era muy de Tío Pepe, y otro, pues en este caso, de Pavón en el puerto o de Gutiérrez Colosía. Y entonces lo bueno es que cada uno va encontrando, ¿no? Realmente su gusto. Y por eso siempre encontramos un vino a nuestro gusto en los vinos de Jerez. ¿Alguna intervención más? ¿Alguien quiere comentar? Sí, aquí. Sí, Dean. Bueno, yo no voy a hablar por los otros porque estamos 6 y cada uno tiene su propia sentido, pero para mí es una cata muy interesante porque yo soy muy de oloroso y los finos lo conozco menos. Pero lo que realmente me ha gustado es la evolución del número 1 al 5. Y si paro en el 4, el 4 para mí era realmente muy como un hombre, como humano, como físico, como casi sexual, porque como chupar a su compañero con el sudor y la sal y esos olores humanas, que todo eso en una copa, sin ser borracha, todo eso en una copita, es fenomenal. Para mí una experiencia enorme. Y al número 5, pasamos a algo mucho más complejo, más femenino. Entonces, cada uno tiene su propiedad y su complejidad. Bueno, el primero es un baby y después cría hasta ese amontillado que hemos probado con mojama y almendras. Y qué bueno, qué buen maridaje. Fenomenal. Entonces, es un valor seguro. Oye, muchas gracias por esa descripción. La verdad que es la primera vez que escucho una descripción de un fino en esa línea, pero me la apunto. El problema es que voy a ver... El problema es que voy a ver cuándo la vuelvo
utilizar. Pero bueno, yo me la apunto. Vale. Genial. ¿Algún comentario más? Kino quería decir algo, creo, ¿no? Kino, adelante. Felipe. Bueno, sí, pues nada, bueno, que está todo los vinos muy ricos. Eso es lo primero. Y luego remarcar el detalle de la bodega de Gutiérrez Colosía del fino de 16 grados. Que cuando va a Biespoc, pues te dicen, el fino lo quiere de 15 o de 16. Que no es lógicamente de la añada, pero ese detalle del fino de 16 grados está muy conseguido. Y le quería preguntar a Patricio, precisamente por los 16 grados, supongo que los conseguí a base del envejecimiento ese adicional. Se va evaporando, a ver, corrígeme si se va evaporando y se va aumentando el nivel de grado alcohólico, o es un poquito de encabezamiento. No solo, es que es un encabezamiento diferente, ¿verdad, Patricio? Efectivamente, es un encabezamiento diferente. Sí. El mosto nos llega a unos 12 grados, bueno, aproximadamente, y a la hora de fortificarlo, pues en vez de añadirle 3 grados, le añadimos 4, lo subimos a 16 y pico. No viene por la evaporación, por la concentración, sino que es añadido. Y como hemos dicho en la cata, no viene por el camino de los anteriores finos. Es una línea de crianza independiente. Sí. ¿De acuerdo? Y alcohol vínico, importante. Siempre prealcohol vínico. Y que según ha adelantado en primicia casi hoy Patricio, en breve la bodega quiere utilizar alcohol de destilación de palomino, ¿vale? Del marco. Pues yo dar la enhorabuena, conocemos todos los vinos de la bodega de Juan Carlos, de Gutiérrez Colosía, y dar la enhorabuena por esta cata, me ha encantado. Y soy ateneísta y me ha encantado la cata y cómo ha ido evolucionando, y con todos sus chascarrillos, todas las anécdotas que ha ido contando, y la he disfrutado muchísimo, vamos. Realmente, muchísimas gracias. Es una cata muy pedagógica, es una cata para poder entender bien, ¿vale?, toda esta evolución y cómo llegamos al amontillado, y vemos el recorrido y el trabajo que hay detrás de cada vino de esto, el trabajo que hay de mimo, de cuidado, de unas condiciones especiales de la bodega, de que esas condiciones no se pierdan a lo largo del año. O sea, un trabajo importante. Sí. ¿Algún comentario más? ¿Alguna cosa que queráis? Felipe creo que quería decir algo. ¿Felipe? Está más cerca del viejo. Felipe, conecta el audio. No, solamente yo quería hacer una pregunta, quizás que me lo he perdido al principio. La uva es toda palomino 100%. Tiene que ver, o sea, ellos cuando hacen en las bodegas, hacen selección dependiendo de la uva, de dónde viene, de qué finca viene, de qué esta es mejor para una cosa, esta es mejor para otra, o no. O es toda la uva y las fincas que tienen. Nosotros siempre, Juan Carlos tiene la máxima de que siempre la uva tiene que ser de origen del pago de Balbaína, que es un pago que se encuentra cerca del Penal, del puerto por aquí, ¿vale? No sé, hay distintas viñas, la Blanquita, el Caballo, y después también que sea primera yema, es decir, primer prensado. Como sabéis, hay distintos tipos de mosto, ¿no? Está el primera yema y segunda yema. La segunda yema, que es el segundo prensado, se solía mandar para vinos ya que van directo a la crianza oxidativa, para olorosos, y la primera yema para los vinos que tienen crianza biológica, para los finos y futuros amontillados, ¿no? Pero Juan Carlos todo lo que compra es de primer prensado, de primera yema, para todos sus vinos, incluso para los olorosos. Claro, porque eso a la larga le va a dar una frescura también y una mayor finura y delicadeza a los vinos de crianza oxidativa 100%. Efectivamente, sí. Os animo a que, habéis probado el fino y el amontillado, pero que paséis un día por el despacho y os vendo el oloroso también. Hasta dónde tenerlo. Tengo esa vena comercial que es que no me sale por todos lados. Y me quedan 3 cajas, ¿eh? Tengo 3 cajas más de la cata de hoy, ¿eh? Por eso perduras en la bodega, creo yo, también, ¿eh? Sí, tengo que vender como sea. Está claro. Bueno, yo creo que a muchos he visto repartir a domicilio. A Dean, un abrazo fuerte. Sí, dime.
Un abrazo fuerte, que le llevaba vino en el confinamiento. Patricio, bueno, tengo mucho orgulloso para presentar su bodega a mis amigos, porque seguro Gutiérrez Colosio es mi bodega favorito. Claro. Entonces, ellos les gustan mucho la evolución de los vinos, especialmente el Amontillado y 4 y 15 por eso. Por ello. El hombre y la mujer. Bueno. Yo voy a ayudar a y vamos a visitar en unas semanas. Por supuesto. Oye, esperemos que la próxima cata para todos, para todo el Ateneo, sea presencial y aquí en la bodega. Os una visita encantado. Esperemos que podamos en breve y a mí se me ha olvidado. A mí se me ha olvidado lo que ha dicho Dean, que es muy importante. Un momento, Javier, un momento. Voy a silenciar a todos y activa tu micrófono. Un segundo. Venga. Ahora, Javier. Yo y quiero recalcar bastante lo que ha dicho Dean. En la época del confinamiento absoluto, cuando hemos estado cerrados, la única bodega del Marco que se ha atrevido a mantenernos a gustito y servirnos vinos de calidad ha sido Gutiérrez Colosía. Yo me acuerdo cuando Patricio me mandó un WhatsApp y me dijo: mira, Javier, que está la cosa fatal, creo que pásaselo a tus contactos. Y yo se lo mandé a todo el Ateneo. Y bueno, me estoy dando cuenta de que, hombre, sé, porque además está aquí a mi lado, a mi vera, que han llegado vinos hasta Madrid. Bueno, que se ha repartido vino, bueno, en casa Patricio ha venido, me acuerdo, con esa mascarilla primitiva de Torrent que parecía un tapón de una botella. Pero bueno, ahora nos reímos, Ahora nos reímos. Y bueno, han hecho una labor, yo creo que una labor social importantísima para los amantes del Marco del Jerez, que es mantenernos entretenidos, cuando menos entretenidos, ¿no? Abastecidos. Y bueno, y estamos muy agradecidos. Yo conozco gente del puerto, gente de Madrid, gente de Jerez, que es muy significativo, se ha repartido vino por todas las partes. Y hay que agradecérselo a Bodegas Gutiérrez Colosía, que ellos, bueno, se les ocurrió a ellos, no se les ocurrió a otros. Que había otros que lo podían haber hecho, pero no lo hicieron. Bueno, allá ellos. Yo voy a cerrar ya en agradeceros a todos vuestra presencia, a los que estáis aquí a piñón fijo desde el principio y a los nuevos, a Felipe, que ha aparecido, a María Jesús, que está por ahí, gente que bueno, que estamos, que a lo mejor esta es la última que hacemos online, pues sí, o a lo mejor por mantener la curiosidad seguimos haciéndola. Esperemos después del verano poder vernos y tomarnos una copa juntos y demás. Vamos a ver cómo va la cosa y nada más. Nada, cerrar porque, bueno, todos tenemos prisa y más Patricio y Carlos, que, bueno, agradecerlos a ellos personalmente porque estas horas de la bodega son duras ya, Hoy es viernes y es tremendo. No, pero seguro, Patricio, antes de que tú despidas, seguro que, Patricio, a estas horas la bodega tranquila, en la noche, ya no hay luz y creo que se debe estar de lujo en la bodega. Yo quería solamente, porque lo acabo de detectar, si tenéis alguno, la primera copa todavía vino, ver cómo huele ahora el sobretabla. Ahí está toda la fruta esa que decíamos. Ha abierto muchísimo el vino, con este rato. Y aquí está el origen de nuestros vinos y aquí está realmente el comienzo de todo, que es la viña, que son los primeros sobre tabla, los más jovencitos. Es fruta totalmente, vamos. Nada. Muchas gracias, Javier. Yo también quiero despedir por parte del Consejo Regulador de los Vinos de Jerez. Daros las gracias al Ateneo por vuestro interés, como decía al principio. Muchísimas gracias a la generosidad de las bodegas, porque sin las bodegas
sin el apoyo de las bodegas estas actividades serían imposibles, ¿de acuerdo? Gracias por esa generosidad de sacar del armario, por decirlo así, ese sobretabla y esa criadera. Y muchas gracias, Patricio, y a todo el equipo de Bodegas Gutiérrez Colosía. Y dejamos que Patricio despida, ¿de acuerdo? Nada, pues muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad que me habéis dado. He disfrutado muchísimo. La primera vez que hago una telecata vía Zoom y la verdad que ha sido un momento muy divertido. Deciros que a pesar de que sea viernes las 10:15, 10:30, a mí esto no me pesa nada. No me pesa nada en absoluto. Yo aquí soy más feliz que nadie. Llevo ya 4 años y espero que sean muchos más. Vengo del sector de la consultoría, que era otro tipo de negocio, pero yo he pasado mejor vida. He vuelto a mi casa y a mi tierra y hago algo que me gusta y con lo que disfruto muchísimo, sobre todo por estos ratitos tan buenos. Os recomiendo, ahora que un maridaje muy interesante, ahora que estaréis algunos que estéis cenando con el postre, el chocolate negro con el fino. O sea, 1 onza de chocolate negro con fino. Yo lo suelo tomar a menudo y os va a llamar la atención, os va a gustar, ¿vale? Y nada, lo dicho, espero que la próxima cata o visitas aquí a la bodega de Gutiérrez Colosía, ya sabéis que todos tenéis vuestra casa aquí, y os espero en el despacho de vino, ahí estaré, al pie del cañón. Mira, antes que se nos olvide, porque además hemos tenido un olvido imperdonable. Un abrazo muy fuerte a Juan Carlos y a Carmen y que estamos a vuestra disposición siempre que queráis. Ahí, él me mandó otro para vosotros, enorme. Bueno, pues nada. Gracias a todos, que sigáis disfrutando de la noche, que suena muy bien, comienza el fin de semana y acompañado de estos vinos va genial. Un saludo a todos y hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós, familia. Hasta luego.